Hola, bienvenidos a la Sabiduría de la Lechuza. Soy Miguel Chávez Monzón y este es un programa dedicado a los libros, cultura, curiosidades y anécdotas. Hoy voy a hablar del libro de Milan Kundera, La insoportable levedad del ser, no como un aspecto general, sino como detalles que atañen a Edipo Rey, del quien también voy a hablar, tanto como mito griego, obra de Sófocles y algunos detalles interesantes de Séneca. En la tercera parte voy a referir a Haruki Murakami con su obra Kafka en la orilla, escritor japonés. Y como colofón a Jim Morrison, el cantante de The Doors, como un dato curioso. Milan Kundera, escritor checoslovaco, falleció el año pasado, en julio del 2023. Tenía 94 años. Autor checoslovaco, Checoslovaquia ya no existe, se partió en dos, ahora es República Checa y Eslovaquia. Tomás es el personaje principal de La insoportable levedad del ser. Manda una carta a la Unión de Escritores Checoslovacos, un semanario que tiene un tiraje de 300.000 ejemplares. Esto ocurre en la Checoslovaquia de los años 60, país comunista, está bajo el yugo de la Unión Soviética, pertenece al Pacto de Varsovia y la Guerra Fría estaba en un punto caliente. Ocurre la Primavera de Praga, eso ocurre en el año 68. La prensa deja de ser censurada, los políticos son liberados, aires de libertad se insinúan. Y es aquí donde los periodistas investigan aquellos ejecutados, aquellos mandados a la pena capital, si son culpables o no. Y muchos no tenían nada que ver en contra del régimen, simplemente se encontraron en el momento equivocado y en el lugar equivocado. A esto el periodismo lo llama asesinatos judiciales. Tremendo error de mandar ejecutar gente inocente. Van donde los fiscales acusadores, quienes dicen que no sabían. Van donde los dirigentes que gobernaban el país. Responden lo mismo, no sabían. Y en aquella carta Tomás le dice, Edipo Rey tampoco sabía que la mujer con la que dormía era su madre. Tampoco sabía que en aquel cruce de caminos había matado al padre. Cuando se enteró que él era el asesino del padre y que la mujer con la que dormía era su madre, quien después se suicida, se siente culpable y se saca los ojos para no ver esa realidad. En la carta le dice que a estos fiscales acusadores, a los dirigentes que gobiernan el país, que imiten a Edipo, que se saquen los ojos. Como de esperar, nadie se sacó los ojos. Y es aquí cuando los dirigentes del país piden ayuda al Pacto de Varsovia y entran los tanques y soldados rusos. Y todo vuelve al cauce anterior. Tomás es llamado por el director del hospital donde trabaja. Es el mejor médico cirujano del hospital donde trabaja. El director le dice que él ya se va a retirar y que va a hacer todo lo posible para que él se quede ahí. El próximo a sucederlo iba a ser él. Pero había una condición, que se retracte de lo que había escrito en el semanario. En los días ulteriores el personal del hospital los miran con una sonrisa de lástima, tanto médicos, enfermeras, personal técnico, porque pensaban que se iba a retractar. Es lo que ocurre en los centros de trabajo, tienes que soportar oprobios, vejámenes para quedarte en el puesto. Sin embargo, Tomás no se retracta y es echado del hospital. A esto se denomina tener convicción, es decir, ser consecuente con lo que hablas y con lo que dices. Trabaja como médico en las afueras del hospital, después pasa a limpiar escaparates, limpiar ventanas en tiendas y edificios. Al final recala en el campo, vende todo lo que tiene y compra un pequeño terreno, un camioncito y es un labrador más. Teresa, su esposa, lamenta el grado de degradación que ha caído su esposo. Después de haber estado en Suiza como médico ganando bien, Teresa se va a Praga y él va atrás de ella y acaece todo lo que ya he referido. Tomás le dice que se siente feliz allí en el campo, en esa taberna, tomando una cerveza, bailando con ella, dando a entender pues, que la felicidad está de repente en las zonas rurales, en el campo, lejos de las grandes urbes. La noticia que sale de los países más felices, los países del primer mundo,
los que tienen la renta per cápita más alta, son los países que menos felicidad tienen. ¿Qué había ocurrido en Suiza? Teresa se va a Praga porque Tomás tenía sus amantes. Cuando ella se va, Tomás se siente liviano, leve, casi no tenía peso. ¿Cuál era el peso? Era la relación que tenía con Teresa. Pero con los días ulteriores, esa levedad se volvió insoportable. Sintió la insoportable levedad del ser. Es el nombre que le da a la novela. Pero la compasión lo aborda y va tras ella. El filósofo Nietzsche decía que la compasión era una de las grandes debilidades del género humano. Tomás también tenía sus amantes en Praga. Este es un dato curioso. Una de ellas era Sabina, una pintora, que inclusive había ayudado a Teresa a conseguir trabajo. Cuando está en plena faena amatoria, Tomás, en un acto indecente, mira su reloj. Ella se da cuenta y se venga. Le esconde un calcetín. Y por más que lo buscan, no lo encuentran. Tomás se va molesto, con solamente un calcetín en su pie. Pero ella lo detiene porque hace mucho frío y le dice que le va a prestar una media blanca. Y se va, con un calcetín propio de él y una media blanca que le presta Sabina. Una noticia curiosa de hace años que sucedió en Inglaterra. Una pareja se divorcia. El juez le pregunta al hombre, causa de tu divorcio, ¿por qué te divorcias? El hombre le dice porque en plena faena amatoria su mujer coge el celular para ver sus páginas de Facebook. Bueno, eso sí que es pecado capital. Teresa también había tenido un romance con un ingeniero que la ayudó de un borracho que la molestaba. Ella trabajaba en un bar, era camarera. Después de haber sido fotógrafa y haber disparado con su cámara a los tanques y soldados soviéticos, fue echada de las revistas donde trabajaba. Al departamento que le lleva aquel ingeniero se sorprende de encontrar una estantería de libros. Es curioso porque eso parecía más un departamento de un escritor o de personas relacionadas con la cultura. Y pensó que tal vez este ingeniero formara parte de la policía secreta que existía en aquel entonces. Aquellos que estaban en contra del régimen, ¿no? Se acerca a la estantería y uno de los libros era el de Sófocles, Edipo Rey. Acá en esta segunda parte voy a hablar del mito de Edipo, el libro de Sófocles, detalles interesantes del libro de Séneca. La historia es la misma, las formas son diferentes. En el libro de Sófocles empieza cuando Edipo es rey de Tebas, está casado con Yocasta y su madre a la vez, él no sabe que es su madre. Hay una maldición en Tebas, hay una peste, ¿no? La peste siempre está en las grandes obras literarias. El pasto no crece, la vegetación no crece, los animales mueren, las mujeres son infecundas, no dan a luz. Y es aquí donde indaga el porqué de esa maldición. En el mito griego empieza cuando Layo y Yocasta, reyes de Tebas, no pueden tener hijos. Layo va al oráculo de Delfos, el templo del dios Apolo. La sacerdotisa le dice que es una bendición que no tuviese hijos, porque si lo tuvieses, éste lo iba a matar. E iba a tomar a su madre como esposa. Ante este mal presagio, Layo ya no se acerca más a su mujer. Pero en una ocasión, Yocasta lo embriaga y se acuesta con él, se embaraza. Al nacer el niño, Layo lo lleva al monte y lo deja clavado en una píbula para que muriese. Es algo parecido a lo que pasa en la guerra de Troya. Hécuba, la reina de Troya, sueña que el hijo que va a tener iba a traer la desgracia a Troya, que era Paris el hijo que iba a tener. Los adivinos vaticinan lo mismo, que este hijo iba a traer la desgracia en Troya. Y lo abandonan en el monte para que los animales lo devorasen. Pero con los días que pasan, el pastor que lo deja ahí lo encuentra vivo y cree que una osa lo había amamantado. Lo recoge y lo toma como hijo propio. El hijo de Layo y Yocasta es llevado por un pastor a Corinto, a este reino. Los reyes eran Mérope y Pólibo.
quienes no podían tener hijos, y lo toman como hijo propio, y lo ponen de nombre Edipo, que significa pies hinchados. Edipo crece, se hace hombre, pero en un banquete un borracho le dice que tú no te pareces a tu padre. Edipo va al oráculo de Delfos y la sacerdotisa, después de salir de trance, le dice: apártate de mí, tú vas a matar a tu padre y vas a coger a tu madre como esposa. Ante esta fatalidad, Edipo se va de Corinto, ama a sus padres adoptivos, por supuesto, ¿no? Y es aquí el dato curioso: mientras tú más huyas del destino que predice el oráculo de Delfos, es cuanto más provoca las circunstancias para que esa fatalidad se produzca. Esto parece un capricho de los dioses. En aquel cruce de caminos se choca con un carruaje. El ocupante le dice: apártate, da paso a los superiores. Edipo le dice: superiores son los dioses y mis padres. El heraldo mata al caballo de Edipo. Edipo mata al heraldo y mata al ocupante, y lo arrastra con el carruaje, del mismo modo que hizo Aquiles con Héctor. Sin saberlo, había matado al padre. En la obra de Sófocles, Edipo manda llamar al ciego Tiresias, quien sabía la verdad de toda la desgracia que pasaba en el reino de Tebas, que él era el culpable, pero no lo quería decir, no quería decirle la verdad. Tiresias es un caso curioso de la mitología griega. Es ciego por mandato de la diosa Hera. Hera y Zeus discutían. Hera le reclamaba a Zeus por qué era tan mujeriego, por qué iba en busca de tantas mujeres. Y Zeus le dice: porque en el placer sexual la mujer siente más que el hombre, y para compensar esa falta de placer que iba en busca de otras mujeres. Hera le dice que eso es mentira, que tanto el hombre como la mujer sienten igual el placer sexual. Y es aquí que llaman a Tiresias, que en esa época no era ciego. Hera le dice: dime, Tiresias, del 1 al 10, ¿cuánto siente la mujer y cuánto el hombre? Tiresias le dice que del 1 al 10, 9 siente la mujer y solo 1 el hombre, la insignificancia de 1. Ante semejante verdad, Hera lo vuelve ciego. Zeus, como no puede deshacer un mandato de un dios o una diosa, le da larga vida y el don de la adivinación. Cuando los dioses tienen sus controversias, no acuden a otros dioses para solucionar sus conflictos, sino acuden a los humanos, como en este caso Tiresias. Pero el dato curioso es que Tiresias no era ciego por ella, porque en una ocasión Tiresias había visto a 2 serpientes en plena cópula y mata al macho. Hera, molesta, convierte a Tiresias en mujer. Tiresias fue madre e inclusive fue prostituta. Después de 7 años volvió a su condición de hombre. Después de ver en una cópula y mata a la hembra, vuelve a su condición inicial. En este caso, Tiresias tenía visión, tenía vista y conocía los placeres del sexo, tanto del hombre y como de la mujer. El dato curioso también ocurre con estas 3 diosas que acuden a Paris para decir quién es la más hermosa, por orden de Zeus. Hera, Atenea y Afrodita van donde Paris, que era un pastor de rebaño en el monte Ida. Y Paris ve a estas 3 mujeres hermosas. Las 3 son hermosas. ¿Qué hacen las diosas? Se desnudan y desfilan ante él. Paris ve a estas mujeres bellas, hermosas en extremo. Son diosas y encima que desfilan desnudas, no hay espectáculo más fascinante. Le dice que las 3 son bellísimas. ¿Y cómo no puede elegir a una de ellas? Cada quien le persuade le ofrece lo mejor para persuadirlo. Hera le ofrece poder y riqueza. Atenea el don de la sabiduría y el arte de la guerra. Y Afrodita, en tono de susurro, le dice: yo te ofrezco a la mujer más hermosa de la tierra. Paris se queda convencido de Afrodita y le da la manzana dorada como la más hermosa. Afrodita, al recibir la manzana,
se desmaya. Bueno, acá las diosas también se desvanecen. Tiresias no le quiere decir a Edipo que él es el culpable de toda la desgracia que pasaba en Tebas. Edipo maltrata a Tiresias diciéndole que es un charlatán, que conspira con Creonte, su cuñado, para usurpar el reino. Ante esto, Tiresias le dice la verdad, que el culpable de todo es él, por haber matado al padre en aquel cruce de caminos, y que la mujer con la que dormía era su madre. Yocasta, al escuchar esto, que el hijo que habían abandonado en el monte había sobrevivido, no había fallecido, el oráculo se cumplió, la profecía se cumplió. Se va a su aposento y se ahorca, se suicida. Ante esto, Edipo se saca los ojos con el broche de su vestido. En la obra de Séneca hay un dato interesante. Toda la maldición cae en Layo. Layo había sido rey de Tebas porque su padre Labdaco había fallecido, pero Layo era niño y unos regentes son los que gobiernan el país, pero usurpan el poder. Layo se va exiliado a la corte de Pélope y se queda enamorado de Crisipo, el hijo de Pélope, que era un joven príncipe hermoso. Crisipo no le hace caso a Layo, pero Layo lo viola y Crisipo se suicida. Pélope, ante esto, maldice a Layo. Entonces toda la maldición cae en él y en su descendencia. Al no poder tener hijo, que tiene su hijo Edipo, la maldición cae en Edipo. La Esfinge. La Esfinge apenas lo nombra en la obra de Sófocles. En el mito griego la Esfinge está como un castigo al reino de Tebas. Mientras que en la obra de Séneca, la Esfinge es puesta por la diosa Hera en castigo a Layo por haber violado a Crisipo y desde luego se suicidó. Bueno, después que Edipo se saca los ojos, se va con Antígona, su hija, ¿no? Y muere en Atenas. Bueno, hasta aquí esta primera parte sobre Edipo. En la segunda parte voy a hablar del libro de Haruki Murakami, Kafka en la orilla, y también a Jim Morrison, el cantante de The Doors, como un dato curioso. Gracias, suscríbanse, denle like, compartan el video. Hasta la próxima.